cuando un grupo de personas atraviesan un periodo muy difícil. Con lo que se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos. Él desapareció el 21 de marzo. Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Damos la bienvenida a los oyentes de Señal Radio Colombia y diferentes emisoras del país. Soy Dagoberto Muñoz Erazo y en esta ocasión el programa trabajará la temática de prevención y judicialización del lavado de activos desde el foco de ciudadanía y cultura de la legalidad. Contamos con la presencia en cabina de Carlos Mario Serna, consultor de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, UNODC, para el Programa de Negocios Responsables y Seguros NRS. Bienvenido a Voces Unidas. Muchas gracias. Bueno, Carlos Mario, empecemos contextualizando. ¿Qué es el lavado de activos? Pues el lavado de activos es un delito que consiste en dar apariencia de legalidad o ocultar bienes que son de origen ilícito. Pero yo le diría a los oyentes más es para qué está el lavado de activos tipificado en Colombia y en el mundo. Y yo les preguntaría a los oyentes cuál es el problema más grande que tiene Colombia. Y estoy seguro que en la gran mayoría todos responderían que tienen que ver con la corrupción, con la delincuencia organizada, con el terrorismo, con la BACRIM. Y realmente el lavado de activos, entonces, ¿qué es? Es un instrumento de lucha contra los efectos de esos delitos. O sea que si en Colombia logramos que el delito de lavado de activos sea ejecutado como debe ser y todas las acciones que están aquí involucradas, estaríamos luchando contra los efectos de la delincuencia organizada, el terrorismo y la corrupción y teniendo un mejor país. Bueno, y teniendo en cuenta que entonces el lavado de activos es un delito, ¿cuál es la política nacional contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Todos los países del mundo debemos tener una política antilavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esa política Colombia la ha desarrollado a través de un documento COMPES que se expidió a finales del año pasado y que fue liderado por el Ministerio de Justicia y la Unidad de Información Financiera, que es la UIAF. Esa política tiene varios componentes. Hay un componente que es el sector público, que es obviamente el rol de las autoridades. Estos delitos se necesita la participación del sector privado, por lo tanto hay otra política, otras acciones enfocadas a lo que es el sector privado propiamente dicho. Pero como mencionaba, todo esto lo hacemos para lograr el beneficio y que esos efectos no afecten a la sociedad. Y hay un tercer componente que es el componente hogares o el componente de los ciudadanos. Entonces esas políticas son desarrolladas de acuerdo con esos estándares internacionales, que es tipificar el lavado de activos, perseguir el lavado de activos, pero en lo que tiene que ver con la ciudadanía, entonces es muy importante que esas políticas que están contenidas en ese documento busca sensibilizar, llegarle a los ciudadanos para que entiendan por qué estamos haciendo estas tareas y cuál es el beneficio que se logrará si esas acciones se implementan y se ejecutan adecuadamente en el país. Voces para el análisis. Colombia ya cuenta con un documento COMPES que establece las directrices para la implementación de la Política Nacional Antilavado de Activos y contra la financiación del terrorismo, que pretende lograr mayor efectividad en la prevención, detección, investigación y juzgamiento de lavado de activos. Javier Villa, asesor de la Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho, nos cuenta las actividades específicas con las que el gobierno está combatiendo el delito de lavado de activos. El Ministerio de Justicia, en el decreto que escindió Interior y Justicia, le asignaron unas actividades y unas funciones específicas en el tema de prevención del lavado de activos, específicamente el manejo y la dirección de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos, la CECICLA, y también acciones en fortalecimiento de cultura de la legalidad en contra del lavado de activos. En esa comisión se ordenó que se hiciera un estudio en el 2011 que se llamó el árbol de problemas del lavado de activos y la financiación del terrorismo. El resultado de ese estudio se convirtió en un documento COMPES de la Política Nacional Antilavado de Activos y contra la financiación del terrorismo, que está haciendo el Estado en contra del lavado de activos. El COMPES tiene 26 actividades que son acciones que tienen que ver con varios temas que están involucrados en la política antilavado de activos. Está pues el fortalecimiento institucional, dándole a la superintendencia un rol mucho más protagónico en el sentido de tenerle mejores herramientas de supervisión. Hay un tema también de armonización normativa que incluye acciones
para lograr tener más sujetos obligados en el tema de prevención del lavado de activos, es decir, más sectores económicos y actividades económicas que tengan sistemas de prevención en contra del lavado de activos y la financiación del terrorismo. También hay un tema de promoción de la capacitación en el personal de los entes del Estado que lucha contra el lavado de activos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC brindó asesoría técnica a Coljuegos, entidad del Estado encargada de hacer la regulación de los juegos de suerte y azar, para la creación de un modelo de gestión del riesgo para combatir y prevenir el lavado de activos en las actividades correspondientes a este sector de la economía. Olga Lucía López, vicepresidente de Gestión Contractual de Coljuegos, nos cuenta los objetivos y alcances de este modelo de gestión del riesgo. Ahora la industria del juego está entrando en una etapa crucial para consolidarse y lograr una mayor confianza en la sociedad. Parte de esto consiste en la adopción de prácticas que prevengan el lavado de activos y la financiación del terrorismo en las empresas de juegos de suerte y azar. Con este propósito, Coljuegos expidió la primera norma antilavado específica para juegos de suerte y azar, reglamentación que ya ha adoptado el 95% de los operadores supervisados por Coljuegos. Además, 85% de los operadores son reportantes de información a la Unidad de Información y Análisis Financiero, con lo cual se ha fortalecido la acción de esta unidad estatal. El trabajo conjunto con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Ministerio de Justicia y la Unidad de Información y Análisis Financiero ha sido determinante en esta nueva etapa de los juegos de suerte y azar. Por primera vez, este sector cuenta con un modelo de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo basado en las mejores experiencias internacionales y en los lineamientos de Naciones Unidas. Y este logro ha sido posible gracias a la alta participación de los empresarios y los gremios de la industria de los juegos de suerte y azar. Los ciudadanos también cumplen un papel determinante en el fortalecimiento de la legalidad de los juegos de suerte y azar, especialmente denunciando el juego ilegal. Los juegos que operan sin autorización de Coljuegos tienen un mayor riesgo de comisión de delitos como el lavado de activos. Invitamos a todos los ciudadanos a denunciar ante Coljuegos estas operaciones ilegales. Bueno, escuchábamos la voz del Estado en cuanto a lo que se está haciendo para la prevención del lavado de activos. Pero ¿cómo ha sido el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC para el desarrollo de las acciones que se toman para la prevención del lavado de activos hacia los sectores públicos y privados? Ok, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, una de sus principales funciones es apoyar a los estados a ejecutar esas políticas que hacen parte de esos planes antilavado. En ese orden de ideas, pues el programa NRS al que hacía referencia se ha creado con el propósito de facilitar y apoyar a tanto al sector público y al sector privado. Por eso el programa NRS es una alianza público-privada donde se han desarrollado varias acciones. Comentaba el doctor Villa del Ministerio de Justicia, por ejemplo, un tema de armonización normativa. El Ministerio de Justicia ha hecho un convenio con la oficina y en este momento estamos trabajando y haciendo unas mesas técnicas con todos los sectores del gobierno, superintendencias, que están involucrados en eso para hacer una revisión de la normativa colombiana y ver dónde hay deficiencias y en qué temas debemos trabajar. Estamos también desarrollando unas actividades también normativas de apoyo a los supervisores de cómo deben expedir sus normas, cómo debe ser la supervisión por riesgo en esta materia. Y en lo que tiene que ver con la divulgación de las acciones, que es cómo llegarle a la ciudadanía, la oficina también está trabajando con el Ministerio de Justicia. Hemos estado en las diferentes ciudades del país donde nos hemos reunido y hacemos sesiones con talleres, capacitación, divulgación de los efectos del lavado de activos y de las acciones y de los modelos, que es otra de las acciones que hemos venido desarrollando con el sector privado y el sector público, que son unos modelos de gestión de riesgo para ayudarle a los empresarios, a los diferentes sectores económicos de cómo protegerse y prevenir estos efectos de lavado de activos y dar cumplimiento también de manera directa a las normas que existen sobre la materia. Carlos Mario, ¿cómo son esos modelos de gestión? En primer lugar, pues los modelos de gestión es una respuesta a esa acción público-privada, porque como comentaba el doctor Villa, pues hay unas normas de carácter obligatorio que les corresponde a las autoridades expedirlas y supervisarlas. Entonces los supervisores tienen que expedir normas a esos sectores obligados diciéndole cómo previenen el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo se hace eso? Con los estándares internacionales se dice que tiene que hacer con un enfoque basado en riesgo. Entonces la oficina viene trabajando con todas estas autoridades y muchas otras más. Por ejemplo, hemos tenido unos modelos en temas de contratación
inversión pública, especialmente de obras públicas, donde trabajamos con la Agencia Nacional de Infraestructura. Tuvimos otro modelo desarrollado con las empresas de juegos de suerte y azar, donde participó la Superintendencia de Salud, Coljuegos, los gremios del juego de suerte y azar. También lo hicimos para el sector de transporte de carga pública terrestre, donde estuvo la Superintendencia de Puertos y Transporte, que ha liderado fuertemente en este tema, con la DIAN, directamente lo que es la empresa de comercio exterior, o sea, todo lo que tiene que ver con importación y exportación, los profesionales de cambio, y en este momento, por una acción que está impulsando el Ministerio de Justicia, empezamos un trabajo con las entidades sin ánimo de lucro. Y la idea es seguir desarrollando estos modelos para hacer algo que esté muy enfocado a la realidad y características de cada uno de los sectores económicos. En su propia voz. César Roldán, oficial de cumplimiento de EPM, Empresas Públicas de Medellín, explica cuál es el rol de las empresas en materia de prevención de lavado de activos, qué acciones se han tomado al interior de la organización para prevenir este y otros delitos y el impacto del mensaje de buen gobierno y transparencia que ha dado EPM a sus grupos de interés. Las empresas del sector real y no solo las empresas de servicios o las empresas del sector financiero tenemos que jugar siempre un rol muy activo y de permanente construcción de relaciones basadas, yo considero que en principios de legalidad y transparencia. Delitos como el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el fraude, la corrupción representan una amenaza significativa. En general, cualquier mercado a nivel mundial se podrá ver muy afectado por estos delitos. Si bien los gobiernos y los organismos de control prestan mucha atención a estos delitos, nos recomiendan, nos exigen que las empresas implementemos sistemas de control, somos nosotros los llevados a tener un sistema de administración para prevenir estos riesgos que nos permitan construir o desarrollar una gestión empresarial responsable y que propenda por cortar de raíz con estos delitos, no conectar con esos delitos ni permitir relacionarnos con terceros que estén involucrados en ese tipo de delitos. Por ejemplo, en el grupo EPM nosotros trabajamos para prevenir los riesgos asociados a esos delitos. Esto es un mecanismo de responsabilidad social empresarial que responde a un buen gobierno corporativo. En EPM existe una estructura formal al interior del grupo que se llama la unidad de cumplimiento. Respondió a un requerimiento inicial de ley de prevenir el riesgo de lavado de activos, pero se le entregan muchas más funciones. Es la responsable por el seguimiento y cumplimiento de normas tanto internas como externas adoptadas en el grupo EPM para el control y prevención de riesgos asociados con fraude, corrupción, faltas a la ética, la protección de los datos personales, incumplimientos normativos, lavado de activos y financiación del terrorismo y dar las alertas necesarias. Nosotros nos reunimos en talleres con los dueños de los procesos al interior de la organización, construimos una matriz de riesgos de fraude y corrupción y se publica en la página web. También tenemos un canal de denuncia que cualquier ciudadano, cualquier persona puede acceder por diferentes medios y lo hemos llamado línea ética contacto transparente. Allí que puede hacer cualquier tercero denunciar situaciones que considere inapropiadas o que no van con el actuar de EPM. También en todos nuestros procesos de relacionamiento con terceros estamos comprometidos con el Pacto Global y la implementación del principio 10 contra la corrupción. Si hay allí una empresa o un tercero catalogado como corrupto, es una causal de eliminación como proveedor o potencial proveedor de EPM. Nuestras prácticas, lo que volvemos práctica en EPM, estimula a nuestros grupos de interés a crecer, a mejorar esas prácticas o a equipararse con esas prácticas, lo que genera una espiral que podemos llamar una espiral de mejoramiento que reúne en beneficio de toda la comunidad. Lo suyo salió. Hay que celebrar, ¿no? En la mente de Carlos, esa frase sonó como un trueno. Comprendió que su pueblo nuevamente padecería la sed de un acueducto. ¡No, corte! Que tengamos escenas como esta, rechazando y denunciando esos negocitos del año. Le tengo la mercancía regalada, inversionistas que triplican su capital. Esto puede ser lavado de activos, fruto de delitos como narcotráfico, corrupción y otros. Cortemos con el lavado de activos, cortemos de raíz con el delito. Infórmese y denuncie en www.negociosresponsables.org. Gobierno de Colombia, Ministerio de Justicia y del Derecho, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Cámara de Comercio de Bogotá y Alianza NRS. Bueno, escuchamos que varias entidades ya están trabajando en el tema, tanto de la parte oficial como la parte privada, EPM, Ecopetrol, Coljuegos. Pero, ¿cómo podemos medir los resultados y proyección de la política antilavado en términos de la participación ciudadana? Bueno, hay un componente que mencionaba que es importantísimo en la política, que es la acción de la ciudadanía. La ciudadanía
debe participar en la lucha contra la delincuencia organizada. Y esa participación es, en algunos casos, denunciando o comunicando, que es el caso de aquellos sujetos obligados, aquellos empresarios a los cuales les dicen que deben adoptar sistemas de prevención y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia e Información Financiera, que es la UIAF en Colombia. Pero en lo que tiene que ver con la ciudadanía, el punto más importante es la cultura contra la cultura de la legalidad. O sea, el ser consciente de cómo y cuándo y de qué forma está realizando actividades que podrían ser consideradas delictivas. O sea, cualquier ciudadano puede estar haciendo operaciones, comprando, vendiendo bienes, comprando su casa, comprando o vendiendo sus activos, participando, haciendo operaciones financieras, y si no lo está haciendo con la debida diligencia, podría estar incurriendo en delitos de lavado de activos, que es la consecuencia penal que puede darse. Pero yo creo que más que una respuesta penal frente a la ciudadanía, lo importante es hacerle ver al ciudadano que su participación en este tema busca precisamente luchar contra los efectos de los delincuentes. Yo siempre he dicho como colombiano que lo más importante de estas acciones que ha establecido Naciones Unidas es que se hubiera empezado antes, porque si hubiéramos empezado antes, yo sé que la cultura que nosotros hemos tenido en nuestro país no es la misma de hace algunos años. Antes la gente negociaba con narcotraficantes, felicitaba al corrupto porque había hecho una operación que hubiera aprovechado el hecho de haber participado en un cargo público, cuando realmente lo que hemos visto y lo que hemos encontrado es que el silencio de la ciudadanía, el aceptar ese tipo de circunstancias, es lo que trae las consecuencias que hoy está afectando nuestra vida permanente. Por eso creo que el enfoque de cómo se ven los resultados es cuando el ciudadano tiene una cultura de legalidad, o sea, cuando no hace negocios que aparentemente se aparten de la normalidad. Ese tipo de cosas es lo que se debe buscar con el desarrollo de esa política, que es llegarle al ciudadano. Por eso esas acciones, esto debe llegar a las escuelas, debe llegar a los colegios, debe llegar a las universidades, debe llegar al campo, para que nosotros entendamos que no debemos hacer negocios sobre los cuales tengamos dudas sobre el origen de sus recursos o de las personas con las que estamos trabajando. Bueno, Carlos Mario, precisamente teniendo en cuenta al ciudadano y lo que usted dice de involucrarse en ciertos negocios, le cuento que los periodistas de Voces Unidas preguntaron a ciudadanos de diferentes regiones del país si le ofrecieran invertir un dinero para recibir una ganancia exponencial, comprar mercancía pirata o pagar coimas para obtener un contrato. ¿Usted qué haría? Esto fue lo que nos contestaron. Voces que enlazan opiniones. Por necesidad económica, invertiría. Si tengo una necesidad grande, priorizo lo económico y después sí ya vendría a observar los problemas ilícitos que estoy cometiendo. Es necesario denunciar este tipo de acciones, todo lo que está al margen de la ley. Es necesario que exista un denuncio para que precisamente se evite la propagación de ese acto delictivo. Posiblemente sí, o sea, esas oportunidades tal vez no sean cada día y tal vez sea la salida fácil a esa necesidad y uno acepte ese dinero, ese negocio. Sería consciente de lo que estaría haciendo y sería consciente de lo que podría pasar si me cogen. Les diría que no, en ningún momento, que se equivocaron de la persona. O lo primero, mi reacción primaria sería decirle, ¿qué me quiere decir? Otra vez, explíqueme qué me quiso decir. No sé, tal vez son como... meto ahí la cuestión de los valores y eso me enseñaron que siempre va a hacer las cosas con transparencia y me han planteado varias veces negocios de ese tipo y no, nunca lo he aceptado. Pienso que trabajar con sacrificio me hará el dinero que necesito. Bueno, pues yo considero que sí lo haría. Obviamente también pues depende del momento, si uno no tiene la necesidad de hacerlo, si uno no necesita ese dinero, pues posiblemente no lo haga. Obviamente lo sabría, pero pues como en este país la justicia no es justa, pues no pasaría nada. Claramente no aceptaría. La experiencia ya también dice que este tipo de acciones, además de ser ilegales, no traen nada bueno. El caso de MG, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de lo que no se debe hacer. Es una experiencia en que la codicia le gana a la razón. Bueno, Carlos Mario, escuchábamos diversidad de respuestas. Algunos están muy seguros, dicen no invertiría por mis valores, por la ética, pero hay otros que dicen según la situación económica y otros que unas le parecen más malas que otras. ¿Qué análisis podemos hacer de las respuestas de los ciudadanos entrevistados? Bueno, primero voy a
a responder con la primera pregunta que me hiciste, que qué era el lavado de activos, y decía que era un delito. O sea, que cuando yo conozco que esos recursos o esas actividades pueden provenir de una actividad delictiva y conscientemente hago eso, incurro en el delito de lavado de activos. Entonces, ese es el primer punto y es el primer mensaje que debe quedar claro. Hay un dicho que dicen los abogados penalistas: la ignorancia de la ley no sirve de excusa, y por eso es muy importante que todos los ciudadanos conozcamos que cuando se realicen actividades de ese tipo, estamos realizando una actividad delictiva. Algunos mencionaban que es una actividad de riesgo y que si la hago, que si la justicia actúa, que es que tengo problemas económicos. Ahí es donde viene la importancia de la ciudadanía y de una cultura de legalidad y de una ética social, porque el hecho de que si hay personas que están pensando en que eso lo van a hacer porque es muy difícil que las autoridades me persigan o me encuentren, o no tienen conciencia de que cuáles son los efectos que esto se está haciendo, pues realmente Colombia no tendría futuro. Entonces yo me prefiero irme al lado de aquellas personas donde en sus hogares, en su vida, en su escuela, en su colegio, en su cultura, le han dicho: no haga cosas que sean ilegales, no hagan cosas que cause daño a los demás. El caso de DMG, todo el mundo piensa que qué daño estaba haciendo DMG. Realmente, cuando estamos mirando todo este tema del manejo de los recursos económicos, hay unos delitos precedentes, hay unos delitos que son anteriores a esos recursos ilícitos, y la realidad es que si nosotros no tenemos una cultura de legalidad donde logremos que algún día volvamos a hacer un sondeo de estos y lleguemos a que encontremos respuestas como la gran mayoría de las que vimos, en que dicen: yo no hago cosas que sean ilegales, yo no hago cosas que generen daño a los demás, estaríamos teniendo un país con futuro. Y yo creo que Colombia va en ese camino. Bueno, brevemente también, ¿qué actividades se realizaron para la conmemoración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos? Es bien interesante mirar cómo Naciones Unidas tiene días internacionales contra todas sus acciones. Encontramos el día contra la corrupción, el día contra la trata de personas. Estamos buscando generar un día internacional contra el lavado de activos, y Colombia empezó como un piloto. Ya creo que esta es la tercera edición de Día Antilavado, y lo que busca precisamente es recordar y tener ese día, como lo estamos haciendo en las diferentes oficinas de Naciones Unidas, de algo que tenga presencia y recuerde a la ciudadanía de los efectos y la importancia de luchar contra el lavado de activos. Este año hubo una participación de vinculación de muchos países. Estuvo Argentina vinculado también, Costa Rica, tengo entendido también República Dominicana. Nacionalmente se hizo un evento en Medellín el día 30 en EPM, donde participaron más de 300 personas, y siempre en ese día antilavado está lo que es negocio responsable y seguro, o sea, esa alianza público-privada donde estuvo el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, la UIAF, y eso es lo que estamos buscando con ese día antilavado. La voz del experto. Conocer con qué otros delitos se relaciona el lavado de activos, qué acciones preventivas se pueden tomar y las posibles consecuencias desde el punto de vista legal de este delito es de vital importancia para todos los ciudadanos. Wilson Martínez, ex vicefiscal general de la Nación y asesor de lavado de activos del área de prevención del delito y fortalecimiento de la justicia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, amplía este tema. Nadie es inmune al lavado de activos y todos estamos expuestos a ese riesgo. No hay ningún sector, no hay ninguna empresa en el país que pueda decir que el lavado de activos no lo toca o que eso no es un problema que le corresponda a él. El lavado de activos en la práctica está relacionado con otro tipo de delitos, como por ejemplo el contrabando. Muchos delincuentes toman el dinero producto de la venta de droga, producto de la extorsión, producto de la corrupción, y con ese dinero compran mercancías en el exterior y las traen de contrabando a Colombia para lavarlas. Al país ingresan grandes cantidades de dinero ilegalmente, y todo ese dinero que ingresa ilegalmente tiende a generar un efecto negativo en la economía. Para poder combatir ese efecto en la economía, el Estado tiene que invertir grandes recursos, con lo cual todos nosotros con nuestros impuestos estamos combatiendo el lavado de activos. Prevenir el lavado de activos es muy fácil. Lo único que tiene que hacer uno para prevenir el lavado de activos es preguntarse con quién estoy haciendo negocios, de dónde salen los recursos con que esa persona me está pagando, o de dónde salen los bienes que esa persona me está vendiendo.
la persona que le viene a venderle, el comerciante que está en su local, en su establecimiento, y llega una persona a ofrecerle mercancías sumamente baratas, como le dicen a uno, mira, voy a comprar un inmueble y lo voy a poner a su nombre y le voy a pagar X suma de dinero para que usted tenga ese bien a su nombre. Cuando una persona le dice, venga, yo le compro el cupo de su tarjeta de crédito y venga con su tarjeta de crédito y compremos esta mercancía. Pues, esas son circunstancias cotidianas que se pueden presentar todos los días. Eso tiene que despertar las alarmas, las alertas, y ahí podemos estar frente a un potencial lavado de activos. Si yo además de eso tomo como política, como decisión de vida, no hacer negocios con delincuentes. Esa es la forma más fácil, más elemental de ayudar a acabar con el crimen organizado, con la violencia, con el narcotráfico, con tantos males que afectan a esta sociedad. El lavado de activos en Colombia es el delito más grave de todo el ordenamiento jurídico. La pena para el lavado de activos es más alta que para otros delitos como el homicidio, como el secuestro. Entonces, lavar activos en Colombia es una conducta muy grave y está sancionada con penas muy altas. Tomar medidas mínimas de prevención, de precaución, no es un costo para su empresa, no es un costo para la persona, no es un gasto, es una inversión en su seguridad y en su tranquilidad. Seguimos en Voces Unidas, hablando hoy de prevención y judicialización del lavado de activos. Carlos Mario, ¿cuál es el panorama regional y esta iniciativa de UNODC se ha replicado en otros países? Todo esto surge de unas convenciones de Naciones Unidas, que es la Convención contra el Narcotráfico, el Terrorismo, Corrupción y Delincuencia Organizada. Esas obligaciones que surgen de esas convenciones han sido recogidas por unos grupos de trabajo regional, como el caso del GAFI, que en el caso nuestro regional es el GAFISUD, que hoy se llama el GAFILAT. Ese grupo lo que hace es una evaluación regional de cómo están los países latinoamericanos en cumplimiento de los requerimientos que están en esos organismos internacionales. ¿Cuál es el rol entonces de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito desde el ámbito regional? Es apoyar no solo a Colombia, sino a todos los países de la región para impulsar y desarrollar acciones como las que estamos ejecutando en Colombia. Y también estas acciones o esto que estamos haciendo en Colombia se está y se espera replicar en otros países. O sea, el programa NRS con el tema de los modelos, con el apoyo normativo y cosas de este tipo también se está llevando a otros países de la región con el fin de que con el apoyo de la oficina puedan también lograr esos objetivos de cumplir con esas políticas mundiales que son las que están contenidas en esos convenios internacionales. Bueno, ¿y cómo nace el interés de Naciones Unidas por este tema? ¿Cuál es el interés de la Oficina de Naciones Unidas? Es ayudarle a los países a que cumplan con esas recomendaciones y superen positivamente las evaluaciones internacionales que hace el GAFILAT o el GAFI según el campo de acción regional de cada uno de esos grupos. Bueno, creo que el tema ha quedado bastante claro y algunas frases que nos quedan de este programa. La primera y mejor forma de prevención es la enseñanza con ética que recibimos en nuestros hogares. Debemos dejar a nuestros hijos unas bases muy claras de no realizar actividades delictivas ni hacer cosas que causen daño a los demás. Desconfíen cuando les ofrezcan negocios aparentemente muy lucrativos. Pueden no ser tan legales. El lavado de activos es un delito que nos puede llevar a la cárcel. Así llegamos al final de Voces Unidas en el día de hoy. Agradecemos la compañía de Carlos Mario Serna, consultor de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas UNODC para el programa Negocios Responsables y Seguros NRS. Les acompañó en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Daniela Ruge y Diego Páez. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Síganos en Facebook como Voces Unidas ONU. En nuestra próxima emisión los estaremos esperando con otro tema de su interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Escuche Voces Unidas. Todos los viernes a las 2:30 de la tarde en Señal Radio Colombia. Voces Unidas, la radio de la ONU.